Las mujeres que estuvieron en el retiro de mujeres han disfrutado un tiempo muy especial con Helen. Para todos los que no la conocen, ella ya va a contar su historia y su testimonio. Helen es austríaca, tiene una historia de vida increíble, y yo pienso que, présteme atención, a veces nos pasan cosas en la vida que no la entendemos, y solemos preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Y el testimonio de ella es un ejemplo vivo, y por eso le vamos a dar el lugar en esta tarde. Tenía que predicar nuestro hermano David, que gentilmente le ha cedido el lugar. Lo vamos a escuchar el domingo que viene, porque el testimonio de Helen es un testimonio de vida impactante, de cómo en el sufrimiento y en el dolor Dios puede hacer grandes cosas. Probablemente usted ha venido en esta tarde y dice, con todo lo que me pasa, ¿podrá Dios hacer algo conmigo? Si usted abre su corazón, si abre su mente, se va a sorprender de lo que Dios puede hacer. Así que Helen venía aquí, ella estuvo en el retiro de mujeres y el Señor está haciendo grandes cosas con su vida. Ella es escritora, ha escrito 2 libros, ella ya lo va a presentar, están allí a la venta, les recomiendo, piensen en un regalo de Navidad, este es ideal. Luego de ver y escucharla, seguramente muchos de los que estamos aquí vamos a pensar en esta opción. Dios te bendiga, tomate el tiempo para contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, muchas gracias. Gracias por permitirme este lugar, y como dijo mi esposo también, estoy agradecida a la iglesia por la invitación que me hicieron, y también al hermoso matrimonio que nos hospedó, fuimos atendidos súper bien, así que damos gracias a la familia Caramelino. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, como siempre escuchamos, pero es bueno escuchar una historia de verdad, una historia real, y ver cómo Dios obró en una vida de un ser humano. Me encanta ver a los chicos acá, qué lindos, qué bueno. Bueno, mi testimonio, como dijo Gustavo, es un testimonio un poquito especial, pero lo dividí en 3 partes para que se entienda bien y no ser muy extensa, no voy a ocupar mucho tiempo. Y la primera parte yo la titulé La fidelidad de Dios es eterna. Dios es fiel, nunca nos falla, y aún desde nuestra pequeña edad Dios puede mostrar su fidelidad en forma muy especial. Hay un versículo que me encanta en Filipenses 1:6, dice: estoy convencida de esto, el que comenzó tan buena obra en mí, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La verdad que este versículo es impresionante. Desde que nacemos hasta que nos vamos al cielo, Dios tiene preparado un camino ya listo para cada uno de sus hijos, y Él lo quiere llevar a cabo. Como decíamos en el retiro, el plan de Dios es perfecto y es el que tenemos que seguir para ser exitosos en esta tierra. Hay un versículo que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno de ellos. Dios tiene planeado para cada uno de nosotros cosas impresionantes. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta cuáles son para poder llevarlas a cabo. Cuando yo tenía 2 años, yo nací en Austria, en Salzburgo. Mis padres eran estonianos y tomamos un barco, no me acuerdo, pero veo las fotos ahora que sacamos de internet y la verdad me llama la atención. Pero cuando tenía 2 años, mi mamá, Ludmila, mi papá, Endel, mis 2 hermanos mayores, Ivar y Raibo, y Hele, que tenía 2 años, tomamos un barco enorme de bandera alemana, que el primer viaje que hizo a Argentina fue en el año 1948, y ahí en ese barco veníamos toda la familia a buscar nuevos horizontes, y sabiendo que Dios tenía preparado un plan para Hele que iba a llevar a cabo acá en Argentina. Y cuando llegamos acá, mi mamá y mi papá enseguida se separaron. Mi mamá puso inmediatamente a mis 2 hermanos varones en un orfanatorio de varones, y al poco tiempo me llevó a mí a un hogar en Quilmes. Y siempre me acuerdo cuando llegué, mi mamá tocó timbre, íbamos de la mano, mi mamá tenía mi mano agarrada, entramos. Había un pasillo largo hasta un patio donde estaban los 80 niños, niñas y varones. Y mamá me dijo: Hele, sentate acá que voy a hablar con los directores. Y fui a hablar y a los 5 minutos volvió y me dijo: bueno, Hele, ahora te vas a quedar acá
estos 80 niños van a ser tus amigos y las personas con delantal blanco te van a cuidar. Y me dio un beso, dio media vuelta y salió por el mismo pasillo por el que habíamos entrado, el cual yo miré hasta perder de vista a mi mamá. Ahí quedé a los 4 años viviendo una vida quizás totalmente diferente a la de cada uno de ustedes, que posiblemente han tenido a su mamá y a su papá. Mi mamá no vino nunca más a visitarme, no vi nunca más a mis hermanos, y mi papá, que era viajante, falleció en Europa cuando yo era muy pequeña. Así que en este hogar viví un montón de experiencias, algunas muy tristes, mucha falta de afecto, de familia, falta de cosas materiales, aún muchas veces falta de comida, cosas que quizás ninguno de ustedes vivieron. Pero ahí viví 2 momentos impresionantes en mi vida que cambiaron mi existencia y me hicieron ver la vida de una manera totalmente diferente. Y una de esas cosas que me pasó en el hogar fue que un día me hablaron de Jesús, me hablaron como ese video que vimos, que Jesús había muerto en la cruz y que lo había hecho porque me amaba y que Jesús quería ser mi Salvador y quería limpiarme de los pecados que yo había hecho. Y era muy pequeña, pero me acuerdo que lo entendí perfectamente y a la noche cuando me acosté me arrodillé sola a los pies de mi cama y le dije: Dios, te entrego mi vida. Sé que necesito un Salvador, entendí que moriste por mí en una cruz y yo hoy quiero que seas la persona que me guíe para toda la vida. Y me acuerdo que al día siguiente me levanté feliz de lo que había hecho, porque Dios había entrado a vivir en mi vida. Dice la Biblia que cuando un ser humano acepta a Cristo como su Salvador, Dios entra a vivir en la vida de uno. Y nuestra vida cambia de verdad. Así que yo no los conozco a muchos de ustedes, a casi nadie, solamente a las chicas del retiro conozco. Pero a mucha gente no conozco. Y yo no sé si aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero si nunca tuviste un encuentro con Dios, hoy es el día que Dios preparó para que lo hagas. Y hoy es el día que a lo mejor puedas comprender que Jesús te ama, que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz para llevar el pecado que nosotros tendríamos que haber llevado. Dios es un Dios de amor. Y si todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón, con una simple oración y mucha fe, Dios va a entrar a vivir en tu vida. Hace poco estuve en una escuela y cuando después terminé de contar el testimonio se acercó un alumno de unos 14 años y me dijo: venga que le quiero hacer una pregunta. Dice: ¿cómo es eso de la fe? Y yo le dije: ¿vos te referís a la fe para aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, me dijo. Le expliqué, como les estoy explicando a ustedes. Y él me dijo: yo quiero aceptar a Cristo ahora. Y aceptó a Cristo. Es así de sencillo. No hay que hacer nada difícil. Solamente tener fe y creer que Jesús puede ser tu Salvador esta misma noche. Y la segunda cosa que me pasó, impresionante, es que una vez yo me levanté como un día común y una celadora que se llamaba Angélica me dijo: vení, Gele, que te voy a dar un consejo. Y era chiquita yo. Y me llevó del hombro, ella era muy alta y yo era muy pequeñita. Y me acuerdo que me tomó del hombro y fuimos caminando por el lugar era muy grande porque vivíamos 80 niños. Y paramos en una puerta que estaba siempre cerrada. Pero en la puerta había un cartel que decía pieza de oración. Y ella me dijo: escúchame bien, Gele. Cualquier cosa que necesites, vos podés entrar a esta habitación, arrodillarte, pedirle a Dios todo lo que necesitas y luego salís porque es un lugar privado donde está Dios. Y yo en mi inocencia me acuerdo que levanté mi vista hacia su altura y le dije: ¿y Dios a mí me va a dar todo lo que yo le pida? Y ella me dijo: absolutamente. Y yo le dije: qué buen consejo me está dando. Yo era muy chiquita, pero lo entendí perfectamente. Y dije: de ahora en más, yo voy a vivir en la pieza de oración. Porque no tenía una mamá en la cocina cocinando, a quien yo podría haber ido y haberle dicho: mamá, necesito un cuaderno. Pero ahí me estaba diciendo Angélica que había una pieza donde estaba Dios y que yo podía pedirle todo lo que yo quería y que Él me lo iba a dar. Y empecé a visitar la pieza de oración todo el tiempo. Y cada vez que yo necesitaba algo, yo iba a la pieza de oración y Dios respondía a mis oraciones. Y siempre cuento dos experiencias lindas.
Una de ellas es que una vez yo tenía 9 años y siempre usábamos ropa que nos regalaban, con mucho cariño, pero nunca íbamos a un shopping. A mí me encanta shopear. Y un día dijimos unas cuantas chicas, como veíamos que Dios respondía a las oraciones, nos entusiasmaba. Íbamos seguido a la pieza de oración. Y fuimos un día 4 o 5 chicas, nos arrodillamos y le dijimos: Señor, nos gustaría tener pulóveres grises nuevos bordados, sobre todo nuevos queríamos. Y en la misma semana vino un grupo de señoras de una iglesia cristiana evangélica y le dijeron a la directora: bueno, dentro de 2 meses todas las chicas van a tener pulóveres grises nuevos bordados. Y los tuvimos. Y una vez yo contesto en una escuela y un chico levantó la mano y dijo: ¿me puede explicar cómo Dios le mandaba un par de zapatillas cuando usted le pedía? Como diciendo, ¿cómo puede ser que estas mujeres se enteraron que ustedes querían pulóveres grises? Y yo le dije: mi amor, cuando un niño va delante de Dios a pedirle algo, en el mismo momento que yo estaba pidiendo algo en la pieza de oración, Dios ya tenía preparada a una persona en un shopping comprando un par de zapatillas del número de Gele y me las llevaba al hogar. Y el chico dijo: ¿será verdad? Sí, era así. Así responde Dios. Por eso la oración tiene poder transformador, que es lo segundo que vamos a ver. Yo creo que Dios es tan grande y tan hermoso, tan poderoso, tan sobrenatural, que nos asombra muchas veces. Y otra de las cosas que cuento acerca de la oración es que cuando yo terminé mi primaria, la directora me mandó a estudiar costura y yo quería ser secretaria ejecutiva. Yo tenía 2 sueños bien definidos. Yo quería ser secretaria ejecutiva y yo quería casarme y ser feliz para toda la vida. Y la directora me mandaba a estudiar costura, entonces yo iba a dirección y le decía: no puedo ir a estudiar comercial. Yo le decía: yo quiero ser secretaria ejecutiva cuando salga de acá. Y ella me decía: no señor, vaya a estudiar lo que yo le indico. Ella era muy estricta. Pero yo fui como 5 veces a dirección sin tener respuesta positiva. Entonces dije: bueno, ella no tiene más poder que Dios, me voy a la pieza de oración si ella no me entiende. Y fui a la pieza de oración y le dije: Dios, la directora no entiende que yo quiero estudiar comercial. ¿Podés hacer algo? Y en la semana me llamaron de dirección y me dijo la directora misma: bueno, Gel, el año que viene vas a estudiar comercial como vos querés con 2 chicas más. Y ahí estaba yo otra vez disfrutando una respuesta de Dios, habiendo puesto mucha fe. Como la necesidad era grande, también la fe tenía que ser grande. Mi fe tenía que ser grande porque no tenía otra alternativa. A veces tenemos todo y no usamos la fe porque estamos cómodos. Cuando uno tiene una necesidad, la fe tiene que ser poderosa para que Dios sobre. Así que yo estaba contenta porque iba a empezar mi comercial, iba a poder ser secretaria ejecutiva como yo quería. Dios nos respondía así y así crecía nuestra fe. Hubo a veces que le pedí cosas a Dios que Dios me dijo que no. Muchas veces le pedí en la pieza de oración que me devolviera a mi mamá y a mi papá. Y ahí Dios me dijo: no, Gele, hay un plan para vos que yo quiero llevar a cabo. Y que ahora me doy cuenta que uno de los planes era Divina Adopción. Yo aprendí en este lugar que la oración no es solamente hablar con Dios, sino que la oración tiene un poder transformador. Solamente por el hecho de que yo me dirijo al Rey del universo, al Rey de Reyes, al Dios de los dioses, al que está sentado en la bóveda de la tierra, dice un salmo. Ese solo pensamiento me tiene que hacer pensar que la oración tiene un poder impresionante y que por eso Satanás no quiere que oremos. Dice que Satanás tiembla cuando un cristiano, hijo de Dios, está de rodillas. Es lo que menos quiere que hagamos. Por eso que nos cuesta orar como Dios quiere que oremos. Dice la Biblia: cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso orábamos en una pieza y yo sigo orando en una pieza. Cada mañana cuando me levanto, yo tengo un pasillo, tengo mi pieza de oración, pero voy por el pasillo hasta la cocina y cuando vuelvo con el mate y el termo le digo: Dios, vamos al encuentro. Y yo sé que Dios viene conmigo,
Yo sé que Dios se encierra conmigo en la habitación porque Él tiene que decirme muchas cosas en ese momento. La oración no puede ser que oremos mirando solamente el versículo del calendario y decir, Señor, bendecime en este día. Y dejar a Dios esperando que vos escuches su voz y vos contarle lo que vos querés contarle. No es leer el versículo del calendario ni leer el aposento alto, que está bien que lo leamos. Yo también lo leo a veces. Pero Dios necesita que estemos un rato a solas con Él en una pieza a puerta cerrada. Vos y Dios, yo y Dios, Dios y yo. Dios necesita esto, necesitamos concentrarnos y meditar, porque todo lo que tiene relación con Dios es sobrenatural y nuestra mente finita a veces no alcanza a comprender las cosas. Necesitamos dejar tiempo, ubicar tiempo en nuestro día para tener ese encuentro con Dios que Dios está deseando tener con nosotros. Y eso lo aprendí en el hogar y aún lo sigo practicando. Cuando yo tenía 18 años, yo ya había terminado mi secundaria y estaba lista para ser secretaria ejecutiva y no tenía dónde ir. Así que empecé a usar la pieza de oración para que Dios abriera un lugar donde yo pudiera estar hasta que me casara, que era mi segundo sueño. Y un día yo no tenía nunca citas, pero me llamaron de la dirección y me dijeron, vení, Gele, que tenés visitas. Y una familia de estonianos, mis padres eran estonianos, Estonia queda en los 3 países donde queda Estonia, Lituania y Letonia, pegados a Rusia. De Estonia eran mi mamá y mi papá. Y esta familia que apareció en el hogar habían viajado en el mismo barco que nosotros cuando vinimos a Argentina. Pero yo no los había visto nunca más, así que para mí eran como desconocidos. Y esta familia fue al hogar a ofrecer su casa hasta que yo me casara. Una vez más, una niña orando en una pieza de oración y Dios desde el cielo atando los cabos y poniendo en el corazón de esta familia que fueran al hogar a hacer su casa para Gele. Yo no les dije nada a ellos que ofrecieran su casa. Yo solamente me tomé el trabajo de ir a la pieza de oración, arrodillarme y pedirle al Dios Todopoderoso que me diera un hogar donde estar. Y Dios hizo lo demás. Solamente es el hecho de orar con mucha fe, de doblar nuestras rodillas y pedirle hasta Dios sobrenatural las cosas que realmente necesitamos y anhelamos tener. Y Dios obra, ese Dios hermoso que tenemos, a quien me encanta decirle delante de toda la concurrencia, Dios, te amo con todo mi corazón, no hay nada mejor que vos, nada me pasó en la vida mejor que encontrarme con vos. Nada disfruté más en la vida que la pieza de oración y aún la sigo disfrutando. Este es mi Dios hermoso, grande, poderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo no voy a tener toda mi fe depositada en Él? Es lo mejor que puedo hacer. Yo salí del hogar y una de las cosas cuando salí del hogar es que me preguntaba si seguía con la misma fe o si tenía que tener otra vez la pieza de oración o si mi vida tenía que depender de la oración. Y en algún momento dije, a lo mejor puedo dejar un poquito esta costumbre. Pero Dios inmediatamente me dijo, Gele, no seas necia. Algo que te dio tanto resultado, ¿cómo lo vas a dejar? Y en realidad dije, claro que sí, no voy a dejar la pieza de oración. Tuve siempre mi pieza de oración y aún la sigo teniendo. Y cada mañana me encierro con Dios y es el momento más feliz del día. Ahí yo disfruto y me deleito, como decía el rey David en los Salmos, disfrutando de la presencia del Señor. Cuando llegamos a este estado de deleite y conocimiento, es que nos pasa a través de la oración que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y ya podemos dar gracias porque tenemos la respuesta. Eso está en la Biblia. Eso es tener conocimiento de Dios y concentrarse y meditar mientras oramos y conocer a nuestro amado Salvador, el que murió en la cruz, como vimos hoy en el video, el que sufrió, pero también venció, al tercer día resucitó. Y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Y hoy nos está preparando una morada en los cielos. El mejor arquitecto del mundo me está haciendo una casa a mí en el cielo. Qué belleza, qué bueno. La obra de Dios es perfecta. Nada se le escapó. Todo está bajo su control. Él sabe lo que estás viviendo en esta tarde. Él te conoce, Él sabe tu casa, sabe tus hijos, Él sabe todo. Ni un cabello se nos cae sin que Él lo sepa, dice la Biblia. Así que confiemos en este Dios grande y poderoso y arremetamos con la vida, con mucha fuerza, porque sabemos que nos acompaña el Dios que nos ama y que murió por nosotros y que quiere tener para nosotros una vida mucho mejor. Yo salí del hogar
y un viernes y el domingo yo ya tenía un trabajo en un banco como secretaria ejecutiva. Dios ya me había respondido una oración. Y el primer domingo que salí del hogar yo fui a una iglesia evangélica a congregarme en la localidad de Floresta. Y me acuerdo el primer día que llegué, estaba Tito en la puerta de la iglesia, quien inmediatamente... se abalanzó. Y no me dejó ni respirar. Me hizo un cuestionario, me preguntó de todo, quién era, dónde estaba, de dónde venía, cuántos años tenía, por qué estaba en la iglesia, qué sé yo, todo. Me preguntó todo. No perdió un minuto. Él dice que hizo rápido porque después se enteró que había otros gavilanes dando vueltas por ahí. Él dice eso ahora. Así que yo al principio... Yo dije, Señor, tan rápido, ya estoy trabajando, ya tengo una persona que me está mirando. Yo digo, tan rápido la respuesta, sí, rápidas. Pero yo no sentía nada por él y yo sentía que él sí, a primera vista, él se enamoró. Y yo no sentía mucho por él. Pero me invitaba todos los fines de semana con tanto cariño que yo al final dije, bueno, yo voy a aceptar las salidas. Total, la paso bien. Me lleva a restaurantes, a cines, que yo nunca había ido. Digo, si después no me enamoro, me retiro. Pero enseguida empecé a orar y dije, Señor, por favor, Dios, tantos años en el hogar, en esa pieza de oración, pidiéndote tantas cosas, y ahora yo tengo que decidir con quién me voy a casar y quién va a ser mi esposo para toda la vida, porque esa era la consigna. Yo quería ser la artífice de mi propio hogar. Yo no quería repetir la historia de mi mamá y mi papá. No quería poner a mis chicos en un orfanatorio, obviamente. Entonces la encargada era yo de buscar un esposo que me amara y que fuera la voluntad de Dios y que realmente fuera la persona que me iba a hacer feliz. Y la verdad, Tito tiene el carácter más lindo de todo el mundo que yo conozco. Él es feliz, es alegre, silba todo el tiempo. A veces yo voy, volvemos de la reunión y le cuento algo de la iglesia. Viste que las mujeres a veces decimos, viste, no me saludó, o esas pavadas que decimos las mujeres. Y él me escucha como que no me está prestando atención. Y yo, ¿pero me escuchás lo que te estoy contando? Y él me dice, sí, vos hablá que yo te escucho. Nada más, ni me responde. Porque a él no le interesan esas cosas. Él es feliz, es un hombre feliz y me hace feliz a mí. En realidad hace 47 años que estamos casados, somos re felices, amamos a Dios con todo nuestro corazón, le servimos todo el tiempo y la verdad es la persona que Dios había preparado para mí. Y en un momento yo le dije, Señor, yo quiero una prueba bien clarita. Mostrame de verdad si es Tito la persona que me va a hacer feliz para toda la vida. Y le dije, bueno, te voy a pedir que si es él la persona, que yo empiece a amarlo con todo mi corazón. Yo no sentía amor por él todavía. Y saben que me empezó a pasar. Y empecé a sentir amor, hasta que un día mi corazón explotó y le dije, ya está, me quiero casar. Y nos casamos al 1 año y medio, de verdad, porque estábamos muy seguros de lo que hacíamos. Tuvimos nuestros 3 hijos, Silvana, Hernán y Esteban. Llegamos en un momento en los cuales ellos eran preadolescentes y adolescentes, y esa etapa de nuestra vida estaba bien linda. Ya veíamos que Dios había cumplido un montón de sueños, vivíamos en una casa re linda, teníamos coche, teníamos trabajos, teníamos 3 hijos sanos, hermosos, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ya teníamos casi, decíamos, vamos a empezar a disfrutar, porque ya logramos un montón de cosas. Pero en ese momento Dios me habló y me dijo, bueno, Jere, no te acomodes tanto a la felicidad. Te voy a dar una tarea. Tenés que buscar a tu mamá, perdonarla y hablarle de Cristo. Y ya hacía como casi 40 años que yo no la veía. Yo casi no la conocía, mamá. Pero Dios me estaba pidiendo esto.
El perdón, y con esto yo estoy terminando y quiero que todos presten mucha atención a esta última parte del testimonio, que es la más importante. Dios quiere que practiquemos el perdón como Él practicó el perdón en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Y Dios quiere que el perdón lo practiquemos en nuestra vida diaria. Y he aquí que el Señor me pedía que hiciera esto, a lo cual al principio yo dije, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo querés que haga? Yo humanamente no puedo hacer esto que me estás pidiendo. Pero la idea volvía y volvía y volvía hasta que dije, bueno, me parece que voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Y lo último que hice para estar muy segura de lo que iba a hacer, fui a un psicólogo, al doctor Tinao, que a lo mejor algunos lo conocieron. Le conté mi historia y le dije, bueno, doctor, yo estoy acá porque quiero que usted me diga que busque a mi mamá o que no la busque. Lo que usted me dice, yo voy a obedecer, porque yo estuve orando por esta entrevista con usted. Y él me dijo muy seriamente, se va de acá y la va a buscar y espero que la encuentre viva. Y era verdad. ¿Estaría viva mi mamá? ¿Tendría tiempo yo de perdonarla? Y salí del consultorio muy contenta y dije, voy a buscar a mi mamá, y muy segura de lo que iba a hacer. Conseguí su teléfono y mi primera comunicación con ella fue algo así. Yo le decía, habla Gele. Y ella me decía, ¿quién? Y yo le decía, Gele. Le dije como 5 veces que era Gele. Y ella no entendía, entonces al final le dije, bueno, soy tu hija, mamá, que habla. Y quiero saber solamente si nos podemos ver. Y ella dijo inmediatamente que sí. Pusimos un día para ir a su casa a cenar. Fuimos mi esposo y yo porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, dejamos a nuestros hijos. Y la verdad fue una cena muy linda donde mamá cocinó toda comida casera, a ella le gustaba cocinar, me recibió una mesa muy bien puesta, muy linda, con un regalo en el plato. Ella se había vuelto a casar, su esposo se llamaba Ricardo, había tenido otro hijo que se llama Richard. Y lo más triste fue que me enteré que ni Ricardo, ni su hijo, ni ninguna de sus amistades sabían que yo existía. Mamá había sacado a mis hermanos del hogar, pero no a mí. Ahí Dios estaba obrando en la vida de mi mamá y haciendo la obra completa como Él la hace. Hubo momentos difíciles, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos cenando de mamá y entró una amiga y mi mamá le dijo, te presento a mi hija. Y la amiga le decía, no, vos no tenés hija, le decíamos Mutti en alemán. No, Mutti, vos no tenés hija. Y mi mamá le decía, sí, ella es mi hija, Gele. Y ella le decía, no, Mutti, vos no tenés. Claro, la mujer no entendía, pobrecita, que había una hija. Yo en ese momento podría haber salido corriendo de la casa de mi mamá y no llegar nunca más. La verdad, había pasado una vida bastante difícil, 14 años. Ahora buscaba a mi mamá. Y tenía que vivir estos momentos tan dolorosos que me hubiera gustado salir corriendo y no ir nunca más. Pero cada vez que me pasaban cosas así, yo tenía que cerrar los ojos, orar y decir, Señor, por favor, ayúdame a llegar hasta el final. Mamá, cuando yo la busqué y la disfruté por 5 años con su esposo, nunca me abrazó, nunca me dijo gracias, nunca me dijo te quiero. Mamá era muy difícil para expresar sus sentimientos. Mamá había vivido la guerra, había perdido a su primer esposo en la guerra, mis 2 hermanos habían estado en campos de concentración, ella había tenido que ir a buscarlos, a recuperarlos de vuelta. No la estoy justificando, pero había que comprenderla. Y el amor de Dios, tenemos que pensar en estos casos, siempre es más fuerte el sentimiento que uno puede tener. El amor de Dios es eterno y Dios me está pidiendo que ame igual a mi mamá, así como era. Muchas veces queremos cambiar a nuestra mamá. Cuando escucho a chicos jóvenes decir no me banco más a mi mamá, les digo, para un poquito. ¿No saben lo que es no tener mamá y papá? Y siempre les digo a los chicos jóvenes, amen a sus papás, a su mamá y a su papá. Nadie es perfecto, ningún papá es perfecto, nadie aprendemos a ser papá o mamá. Pero la Biblia me ordena que tengo que honrarlos y respetarlos. Siempre les digo a los chicos jóvenes, chicos, quieran a su mamá y a su papá, please.
Estos 5 años con mamá fueron 5 años llenos de cosas profundas y a veces difíciles, pero también llenos de bendiciones. Yo empezaba a ver cómo a través del perdón, en la primera cena de la casa de mi mamá, después de cenar, yo le dije, bueno, mamá, estamos acá porque queremos perdonar el pasado. Yo no vine acá que me cuentes por qué me pusiste en un orfanatorio. Si querés, contame, y si no, a mí yo no vengo a buscar explicaciones. Solamente vengo a buscar a perdonarte por todo lo que pasó y a contarte quién es Jesús, qué hizo Dios en mi vida en todos estos años que no nos vimos. Y le regalamos una Biblia esa misma noche y oramos con ellos. Ellos pusieron voluntad en querer enseguida aprender cosas de Dios, sobre todo Ricardo, quien empezó a leer la Biblia con mucha necesidad. Cada vez que íbamos a la casa de mi mamá yo tenía una tarea que cumplir y era hablarles de Dios. Y cada vez que iba lo hacía. Y de alguna manera mencionaba a Dios y les contaba lo que había hecho Dios en mi vida. En un momento Ricardo se enfermó de cáncer y Ricardo estaba muy cerca de aceptar a Cristo como Salvador. Y cuando yo estaba en sus últimas horas de vida, siempre le hablábamos con mucha urgencia de lo que había hecho Jesús en la cruz por él. Un día estaba internado en una clínica y fuimos a visitarlo. Cuando llegamos, él estaba tan débil que no podía levantar su mano para comer ya. Entonces mi esposo le dio de comer en la boca y luego le leyó un salmo del cielo. Y yo cada vez que hablo del cielo es como una cosa que me conmueve. Yo siento algo muy especial cuando hablo del cielo, yo no sé por qué siempre. Y yo le dije a Ricardo, qué bueno, Tito le leyó un salmo del cielo. Y le dije, yo en este momento le quiero decir 2 o 3 cosas. Y tomé sus manos sobre las mías, las apreté fuertemente. Y le dije, primero Ricardo, le quiero decir que lo amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que hizo por nosotros y por mis hijos. Pero yo en esta tarde quiero saber si usted aceptó a Cristo en su corazón, si entendió que lo ama, que Jesús lo ama. Y él me contestó con lágrimas en los ojos, Gele, quédate tranquila. Acepté a Cristo en mi corazón y me voy al cielo. Y yo le dije, qué bueno, Ricardo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cada vez que menciono el libro de la vida, yo me imagino, la Biblia no dice, pero mi imaginación vuela y pienso qué libro enorme será porque están todos nuestros nombres. Y me imagino cuando yo llegue al cielo y Dios mismo habla ese libro que va a ser enorme, va a decir, a ver si está Gele, vamos a buscar la H. Y va a buscar Gele, está, pasa. Y yo le dije, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios mismo escribió su nombre en el día que usted aceptó a Cristo en su corazón. Y Dios mismo lo va a estar esperando en el cielo. A las 2 horas Ricardo falleció. Pero Dios me dio la bendición de escuchar de sus labios que había aceptado a Cristo y que se iba al cielo. Quedaba mi mamá, quien enseguida se enfermó de Parkinson. Mis hermanos la pusieron en un geriátrico y la visitábamos en ese lugar. Cada vez que yo visitaba a mi mamá antes de irme me decía, Gele, nunca me dejes. Y yo le decía, nunca te voy a dejar. En un momento yo estaba en casa y mi hermano, tengo un hermano mayor, el más grande, que vive en Brasil, está casado con una chica brasilera, y me llamó y me dijo, Gele, tengo una hija que cumple 15 años, yo no la conocía, pero le dije, Priscila, pedime lo que vos quieras, que yo te lo voy a regalar. Y ella me pidió un BMW. No, mentira, no pidió un BMW. Le dijo, papi, quiero ir a Argentina a conocer a la tía Gele. Entonces mi hermano me dice, mi pregunta es si puedo ir mi esposa, Elena, mi hija Priscila y mi otro hijo, Raibo Jr., y yo a comer un asado a tu casa. Y yo enseguida le dije, sí, claro que pueden venir.
con mucho entusiasmo. Y él me vio tan contenta que me dijo por teléfono, ¿podemos juntarnos todos, mamá, Ibar y todos, toda la familia? Y yo dije, claro que sí, yo pongo la casa. Ahí yo tenía dos caminos, que siempre lo digo. Yo podía haber dicho, yo tengo que invitarlo a mi casa, si él nunca me invitó, no lo conozco. O hacer una fiesta. Obvio que hice una fiesta. Compré manteles, compré platos, mi marido me retaba, los hijos me decían, mamá, ¿qué es lo que te pasa, mami? Chicos, es la primera vez que viene mi familia a mi casa. Era una fiesta. Esa noche mamá estaba ya sentada todo el tiempo, ya no caminaba, pero toda la noche, éramos como 25 personas, mamá hizo esto, miró a toda su familia y lloraba. Yo iba a su lado y secaba sus lágrimas, y le decía, mamá, yo estoy muy contenta, no llores hoy. Pero al rato la miraba de vuelta y estaba haciendo otra vez lo mismo. Miraba a toda su familia y lloraba. Lo hizo como 5 veces durante toda la noche. Pero cuando se fue le dije a mi esposo, esta noche mamá me pidió perdón a su modo, sin hablar. Pero yo lo entendí de esa manera. Y Silvana me llamó el otro día y me dijo, mamá, ¿te diste cuenta lo que pasó anoche? La abuela te pidió perdón. No intentemos cambiar a nadie. Yo no podía cambiar a mi mamá, yo la tenía que amar, así como era. Yo tenía que quererla. Dios me amó a mí y me perdonó, como no voy a amar a mi mamá, no importa lo que hizo. Había un plan y yo lo quería cumplir. Así que esa noche fue una bendición. Y a los 2 días era Navidad y queríamos traer a mamá a almorzar. Y me llamaron muy temprano del geriátrico y me dijeron, venga rápido que su mamá está muy descompuesta. Y cuando llegué, mamá había fallecido. Y todos me preguntan, ¿y su mamá aceptó a Cristo? Ella no me lo dijo, pero Dios nunca hace las cosas a medias. Mamá está en el cielo con Ricardo. En algún momento ella entendió y aceptó a Cristo. El momento que falleció mamá no había nadie de la familia, mis hermanos viajaban constantemente, no estaban en el país. Estaba solamente la hija que ella misma había dejado en el orfanatorio para darle sepultura sola con su esposo y sus hijos. Esas cosas que hace Dios, nos gustó que fuera así, oramos en su tumba, dimos gracias a Dios por los 5 años de haberla disfrutado y haberla conocido. Todo esto que yo les cuento, que parece que no fue, una vez yo terminé de hablar y una chica se acercó y me dijo, pero no fue tan difícil su vida. Ay, yo le digo, ¿qué te conté? Y ella me dijo, usted lo cuenta de una manera que no parece tan difícil. Esa es la obra de Dios, no mía. Pero toda esta historia que fue difícil, pero con grandes logros y éxitos como Divina Adopción, jamás creí que iba a escribir un libro. Yo, como dijo Gustavo, no soy escritora. Pero lo que está pasando con Divina Adopción, que hace 6 años que salió y hemos editado 20.000 libros, no lo puede creer nadie, ni yo ni nadie. Lo que Dios está haciendo con Divina Adopción es increíble. Es increíble. La gente se convierte, llora, se ríe, pasa todo con este libro. Hace poco me llamaron de una iglesia de Laguna Larga en Córdoba, el pastor, y me dijo, Gel, escuchá bien, hace 2 años vos viniste a contar el testimonio acá. Y 4 personas que se entregaron a Cristo con tu historia, hoy se bautizan. ¿Te puedo hacer un llamado a las 9 de la noche y les das un mensaje? Sí, obvio que lo hice. Y les dejé un mensaje hermoso y felicitándolos porque se estaban bautizando. Divina Adopción es increíble, es un libro escrito por Dios mismo. Por eso tiene tanto éxito. Está en inglés ya y está recorriendo por todos lados. Hay por todos lados. Hace poco me llamaron de Chaco que vaya a hablar y la señora que me invitó me dice, tengo un libro que me lo regalaron, Divina Adopción, y está caminando de mano en mano hasta en la casa del gobernador. Así que vení cuando venís y trae libros.
porque hay uno solo que está pasando de mano en mano. Así está obrando Dios con divina adopción. Mirá si no valía la pena los 14 años en el hogar. Había un plan que llegó a los 60 años. Alguno podrá pensar qué tarde que llegó. No importa. También tengo cosas muy felices de mi casamiento y mis hijos. No todo fue tan triste. Y divina adopción para mí es un regalo del cielo. Es algo que Dios puso en mi vida y que yo estoy haciendo con un placer que no puedo explicar porque lo hago solamente para Dios. Cada vez que sirvo a Dios con divina adopción, mi corazón se llena de gozo. Estoy feliz porque puedo hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Ese es el mensaje más lindo. Eso es lo que les puedo decir en esta tarde, que el Dios todopoderoso y sobrenatural es el que puede transformar tu vida. Es el que puede transformar tu historia familiar. Es el que puede darte una vida mucho mejor de la que estás llevando. Pero tenemos que obedecer y hacer cosas. Entonces, cuando termino de hablar de esto, siempre digo esto. Esta tarde yo les abrí el corazón. Yo conté cosas íntimas mías en esta tarde. Yo no conozco mucha gente que cuenta sus historias. Pero yo hoy puse mi corazón acá arriba para que ustedes entendieran. Y ahora yo quiero que ustedes abran el corazón, no a mí, a Dios. Yo quiero que en esta tarde todos aquellos que han sentido en algún momento la voz de Dios hablándoles, hoy tomen una decisión. La vida, el tren pasa una vez por la vida de cada persona y posiblemente no pase nunca más hablándote de esta manera. Hoy tenés que tomar una decisión. Yo no sé cuál. A lo mejor aceptar a Cristo como tu Salvador. A lo mejor tener una vida de oración más plena, como decíamos en el retiro. A lo mejor perdonar. No hay cosa más linda que perdonar a alguien. Dios trae una libertad a tu vida que no se puede comprender. Hay que vivirlo para palpar la libertad que entra a tu vida y cómo Dios, cuando vos perdonás, empieza a sanar las heridas de tu alma. Dios mismo lo hace. Dios es tan perfecto y tan fiel que si Él dice que sana las heridas del alma a través del perdón, Él lo hace. Él nunca nos falla. Y lo que pasa con el perdón es esto, es la libertad que entra a vivir en el cuerpo de uno y cómo Dios sana las heridas del alma. Vamos a escuchar un video corto con una canción y yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que aquellos que sintieron que Dios les habló en algún momento de mi testimonio, mientras escuchan la canción, se pongan de pie y Gustavo les va a ayudar a hacer un pacto con Dios en esta noche, de acuerdo a lo que Dios les habló. Todo aquel que sintió la voz de Dios no se puede quedar sentado. Como decíamos en el campamento, levántate y resplandece. Vamos a escuchar la canción. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor
planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La canción dice, ha sido largo el viaje. Podemos prender la luz si quieren allí. Yo quisiera terminar esta reunión haciendo dos llamados y luego